Preparemos nuestros corazones ahora para la palabra de Dios. Vivimos en un mundo con todas sus cosas y con todos sus habitantes, un mundo que está muriendo, está pereciendo. No lo digo por el coronavirus, sino debido a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Todos sufrimos las consecuencias de su pecado y de vivir en un mundo caído. Nadie puede evitar enfermarse y nadie puede evitar su propia muerte. La ciencia médica, con todos sus avances, tiene nuevos medicamentos y nos ofrece vacunas más seguras y también mejores procedimientos para tratar una amplia variedad de enfermedades. Incluso se ha investigado el código genético del ser humano y debemos estar agradecidos a Dios por todas las cosas que tenemos en nuestra época. Pero en realidad lo único que se puede hacer con toda nuestra tecnología y toda nuestra medicina es retrasar lo inevitable. Y lo inevitable es la muerte. Sabemos que la causa de la muerte es el pecado, que está arraigado en nuestra misma naturaleza. Sé que muchos ahora, especialmente, están en necesidad de salud física. Algunos con enfermedades temporales, otros con enfermedades crónicas, algunos con enfermedades leves y otros con enfermedades más serias. Es posible que como consecuencia de esa enfermedad estés desanimado. Como consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestro mundo ahora, estés con miedo, estés deprimido, estés quebrado emocionalmente. Tal vez hasta llegas al extremo de preguntarte, ¿hay esperanza para mí? Incluso si estás sano, al ver todas las noticias, te preguntas, ¿hay esperanza para este mundo? ¿Hay esperanza para mí? La respuesta es sí, sí hay esperanza. Hay alguien que es capaz de transformar tu vida radicalmente y ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero recalcarte, y esta narración que vamos a leer en esta mañana nos lo demuestra una vez más, es que Jesucristo es el soberano. Él sabe cómo te sientes. Él tiene compasión de ti en medio de tus circunstancias, en medio de tu sufrimiento. Él no es indiferente a este mundo en el cual nosotros vivimos, un mundo de pobreza, de muerte, de enfermedad. Cuando Jesucristo estuvo frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Y no lloró por Lázaro, sino por los que se habían quedado aquí en este mundo pecador, que se habían quedado sufriendo. Lloraba por las consecuencias terribles del pecado en nuestras vidas. Pero Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el amigo de los pecadores. Y Él siempre da esperanza. En la historia que vamos a leer hoy, vamos a ver a dos mujeres totalmente diferentes. Una era una mujer que había sufrido durante 12 años la misma enfermedad que la relegaba del templo y de las actividades religiosas y de cualquier contacto en la sociedad, y había perdido todo su dinero en médicos tratando su dolencia. Y la otra mujer es una señorita de 12 años, hija de un hombre importante de la sociedad, con una enfermedad repentina que la lleva al borde de la muerte, pero ambas tenían una necesidad en común. Las dos estaban sufriendo, las dos eran pecadoras y las dos necesitaban un Salvador. Vamos a leer esta historia tan conocida en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 40 al 56. Lucas 8, todos con sus Biblias, siguiendo la lectura, Lucas 8, 40 hasta el 56. Dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús,
le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Quiero que veamos aquí en esta historia 3 puntos muy simples. En primer lugar, el sufrimiento de estas dos mujeres. Cuando Jesús regresa de la región de Decápolis, donde había sanado a un endemoniado gadareno, el contraste no podía ser más notable, porque los gadarenos botaron a Jesús de su ciudad, no lo querían tener cerca a Jesús. En cambio, los galileos en esta región lo reciben con los brazos abiertos y llenos de gozo. La gente quería más de Jesús, quería sus enseñanzas, quería sus milagros. Y mientras saludaban a Cristo y se reunían alrededor de él, se juntó una gran multitud que oprimía al Señor Jesucristo. Esto no era algo nuevo en su ministerio. Él era muy popular. Y aparece en escena, dice aquí el texto en el versículo 41, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. La sinagoga era el centro de la vida religiosa de Israel, de la comunidad, y ese hombre era el principal, era el líder del culto encargado de dirigir la sinagoga. Ahora, no piensen que Jairo era un saduceo, un fariseo, un sacerdote, un rabino, porque la sinagoga estaba formada por hombres laicos, por hombres comunes y corrientes que se reunían para aprender la palabra de Dios y para adorar juntos a Dios. Y entre ellos mismos escogían a sus ancianos y nombraban a uno como el principal. Podía ser un hombre de negocios, podía ser un hombre de algún otro oficio, pero un hombre respetado, un hombre amado en la comunidad. Y este era Jairo. Y nunca nadie había visto a Jairo con esa desesperación con que se acerca a Jesús. Vino corriendo delante de él y se postró a sus pies y le empezó a rogar, a suplicar. ¿Qué cosa es lo que ocurría? Las palabras del versículo 42 son palabras conmovedoras. Dice que él tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Yo creo que todos aquellos que somos padres nos identificamos plenamente con Jairo. Su única hija estaba dejando de ser niña
y se estaba convirtiendo ya en una señorita. Tenía 12 años y aquí no se nos dice cuál era la enfermedad, pero era grave y se estaba muriendo. Esa jovencita que era lo más precioso para Jairo estaba agonizando. Ese hombre de posición tan importante no podía hacer nada. Así que se echa a los pies de Cristo. Y qué imagen tan impactante para todos los que están allí alrededor, ver a este hombre tan reconocido y tan respetado, tirado en el piso delante del Señor. Sin embargo, cuando Jesús le dice, está bien, voy a ir a tu casa, se da cuenta rápidamente que hay un problema. El problema está, un limitante, en el versículo 43. Dice ahí, 42 al final. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Este hombre Jairo está desesperado, pero también es un hombre humilde. Reconoce que Cristo es más que un simple maestro. Confiaba en que Cristo tenía el poder para sanar a su hija, porque en Marcos, en el pasaje paralelo, en el capítulo 5, en el versículo 23, mira lo que dice Jairo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenía fe, confianza en que el Señor Jesús podía sanar a su hija. Pero esta multitud estaba impidiendo que Jesús avance rápidamente. Y es interesante la palabra que se usa aquí, porque es la misma que se usa en la parábola del sembrador, cuando dice que las espinas ahogaban a la semilla, ahogaban a la planta para que crezca. Dice aquí que la multitud oprimía a Jesús y también a Jairo. Era una presión asfixiante y por lo tanto ir a la casa de Jairo era muy difícil y era una procesión muy lenta. Para complicar las cosas para Jairo, de improviso una mujer aparece con una necesidad apremiante, una mujer llena de desesperación. No sabemos su nombre, pero sí sabemos su historial médico, porque desde hacía 12 años atrás sufría de una hemorragia uterina muy grave. Simplemente no podía dejar de sangrar. Y ese hecho no solamente la hacía sufrir físicamente, sino también emocionalmente y socialmente, porque de acuerdo a la ley, esta mujer era impura. Ceremonialmente tenía que permanecer aislada de la comunidad. Y eso la sumía en tristeza, en depresión, no podía entrar al templo, no podía participar en la adoración, no podía estar normalmente con las demás personas, porque cualquiera que la tocara quedaba impuro también. Y esa situación había durado no 12 días, no un mes, sino 12 años, sin poder entrar en la sinagoga, sin poder tocar a su familia, sin poder tener contacto social, amistades cercanas. Lo más probable es que haya quedado totalmente sola y aislada, rechazada y despreciada por la sociedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin ningún resultado. Y Lucas, que nos escribe esta narración y que él mismo era médico, decía que era una enfermedad incurable. Por ninguno había podido ser curada. No podía haber un contraste más fuerte entre Jairo y esta mujer, porque él era respetado, ella era rechazada, él era rico, ella era pobre, él era el líder de la sinagoga, ella estaba expulsada de la sinagoga. Sin embargo, delante de Cristo, ambos tenían una necesidad desesperante y ambos tenían fe en el Salvador Jesucristo. Así que Jesús les muestra misericordia a ambos. Entonces, en primer lugar, vemos a estas dos mujeres sufriendo. En segundo lugar, veamos ahora el poder de Cristo para sanar.
porque para Cristo no hay nada imposible. Él es el Señor de las situaciones imposibles. Él tiene poder para resolver cualquier dilema, cualquier situación. Lo vemos vez tras vez en este capítulo 8 de Lucas, si es que lo has leído, porque primero en este capítulo calma una tempestad que ningún pescador experimentado hubiera podido calmar y ni siquiera hubiera podido sobrevivir. Y luego sana a un endemoniado que, dice el texto, nadie podía dominar. Y ahora va a demostrar su poder sanando a esta mujer anciana que ningún médico había podido curar. Y luego va a resucitar a una jovencita que ningún hombre hubiera podido resucitar. Esta mujer es sanada primero. Ahora, ella tenía un plan. Su plan era, por la condición física en la cual se encontraba y la vergüenza y el rechazo de la sociedad, no planeaba acercarse de frente al Señor, sino que lo haría por detrás, en secreto, sin que nadie la viera. Trataría por todos los medios de tocar a Jesús, de siquiera tocar el borde de su manto. Y ella decía, si lo hago, aunque sea ligeramente, seré sana. Ahora, lo que vemos acá es una mezcla de fe y superstición también. Fe en el poder del Señor Jesús para sanar, pero es una fe deficiente, porque ella creía que era necesario tocar a Jesús para ser sana, y además porque creía que Jesús no se iba a dar cuenta que ella lo estaba tocando. Bueno, apenas toca a Jesús, inmediatamente una corriente de bienestar, de salud, de gozo, recorrió su cuerpo. Ella sabía que estaba sana, dejó de sangrar, no tuvo que pagar nada para ser sanada por el Señor Jesucristo. Fue sanada por pura gracia y misericordia. Después de 12 años de sufrimiento, el vigor volvió. Ahora todo pudo quedar allí, porque después de todo ya estaba sana, pero Cristo quería darle la oportunidad de convertir esa fe deficiente, esa fe tímida, esa fe oculta, en una fe pública, una fe fuerte, una fe notoria, en un testimonio poderoso delante de la gente que estaba allí alrededor. Así que Jesús se detiene y le pregunta, ¿quién me ha tocado? Bueno, para Pedro este es el colmo. No es momento de hacer bromas en una situación tan urgente. Así que le dice, Señor, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién me ha tocado? ¿No ves que todo el mundo te oprime? Pero hay algo aquí profundo, hay algo maravilloso en el versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto es algo misterioso, pero también maravilloso. Jesús sabía muy bien que alguien lo había tocado, que algo había ocurrido. Este toque de la mujer no lo tomó por sorpresa. Él sabía que una transacción se había llevado a cabo, que había salido poder sanador de él, y claro, no había salido involuntariamente. Cristo intencionalmente respondió al toque de esa mujer, a la fe de esa mujer. Pero hay algo que es más profundo aquí. Cristo sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Pero en el momento de la sanidad, y esto debió ser así, creo yo, en cada sanidad, él sintió el poder que salía de él. Y eso no es algo esotérico, no es algo místico. Cristo no es como una batería que se descarga y luego hay que cargar nuevamente de poder para que pueda seguir sanando. El poder del Señor es infinito, es una fuente inagotable. Pero eso no significa que Él sea insensible, no significa que sea indiferente y que sanar a alguien no signifique nada para Él, o que Él no sienta nada. Él siente su poder, Él siente su gracia, Él siente su amor fluyendo cuando sana, cuando salva a alguien. Matthew Henry, el famoso comentarista puritano, dice que lo que Jesús sintió no fue un desgaste de poder, sino placer por hacer el bien. La mención de poder aquí
está en concordancia con quién es Jesús. Él es Dios, Él es omnipotente y Él otorga ese poder y da ese poder a quien Él quiere. Mira solamente dos ejemplos en el mismo Evangelio de Lucas. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. También aquí mismo en Lucas 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y sale. 5:17, una más. 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ante las palabras de Jesús, entonces la mujer se dio cuenta que no podía esconderse. No podía esconderse de la mirada penetrante del Señor. El miedo se apodera de ella. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo esta mujer? Algunos piensan que es la vergüenza de quedar expuesta delante de todos. Pero si así fuera, es un poco extraño que ella no tuvo ningún reparo en contar todo lo que ella había sufrido toda su vida. Otros piensan que ella tiene temor de que Jesús se moleste, de que Jesús la reprenda por lo que ha hecho. Pero ella conocía a Cristo, ella había visto su compasión en otras oportunidades. Para mí lo más probable es que este sea un miedo, un temor reverente de encontrarse en la presencia, no de cualquier persona, sino del Hijo de Dios. Y por eso tiembla, por eso se postra a sus pies, por eso le cuenta todo lo que había padecido y por qué había hecho lo que había hecho. Respondió públicamente con un testimonio poderoso de su sanidad. Ahora, ¿por qué Jesucristo quiso descubrir a esta mujer delante de todos? Después de todo ya había sido sanada. Yo creo que Jesús le quería enseñar algo a la mujer, a la gente y a nosotros también. Le quería enseñar que su sanidad no tenía nada que ver con el toque físico del manto de Jesús. No es una cuestión de superstición, no es una cuestión de magia, es una cuestión de fe en Cristo. Y por eso es que la pregunta de Jesús aquí no es una pregunta ridícula como insinúa Pedro, porque él no se está refiriendo solo al toque físico. Claro, hay muchos que están tocando a Jesús, pero esta mujer es la única que lo está haciendo con fe en él. Así que esta mujer confiesa públicamente. Mira lo que dice ahí en el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo a una mujer anciana que podía ser su madre, esto es algo inusual, pero le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, porque la relación de esta mujer con Dios ha sido restaurada mediante el poder sanador y salvador de Jesucristo. Este no es un sentimiento de bienestar subjetivo que está sintiendo la mujer, sino que es un estado que existe realmente entre esa mujer y Dios debido a su fe en Él. Por eso Cristo le puede decir: ve en paz. Es una seguridad, es un gozo que le trae consuelo y esperanza al corazón de una mujer que ha sido inmunda durante 12 años. Y esas bendiciones son las que tiene Jesús para cualquiera que se acerque a Él en fe. Nos da la salvación, nos hace hijos de Dios, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hemos sufrido, Él nos recibe con los brazos abiertos, nos recibe con amor infinito, nos da su paz por su muerte en la cruz y por su resurrección de entre los muertos.
Él tiene poder para salvarte, para sanarte de la culpa de tu pecado. Lo que tienes que hacer es confiar en lo que Él ha hecho por ti. Ahora, el tercer punto es recalcar nuevamente la centralidad de la fe. Porque este parece un buen punto para terminar este sermón, pero hay algo más en la historia que vamos a cubrirlo rápidamente, porque los dos puntos principales de este sermón espero que ya estén claros en tu mente. Los dos puntos centrales son: eres salvo por la fe en Cristo. Segundo, Cristo es poderoso para salvarte. Todo el tiempo que Jesús se ha detenido aquí para hablar con la multitud, para sanar a esta mujer, para escuchar todo su testimonio, para conversar con ella, Jairo ha estado esperando de forma impaciente. Cada minuto que pasa su hija sufre más y está más cerca de la muerte. ¿Por qué Jesús tiene que pararse aquí? ¿Por qué Jesús tiene que ayudar siempre a todo el mundo? Cuando finalmente ya están listos, terminó con la anciana y están listos para reanudar su marcha, un mensajero llega con las peores noticias que puede recibir un padre. Le dice: tu hija ha muerto. Y en la perspectiva de este hombre, bueno, ya no tiene sentido seguir molestando a Jesús porque ya murió mi hija. La muerte es irreversible, ¿no? Humanamente ya no hay ninguna esperanza de recuperación. Pero Jesús, apenas oyó estas palabras, brinda esperanza a Jairo. Mira lo que dice Jesús. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Qué palabras tan hermosas de Jesús, mirándole a los ojos. No temas, no temas. Igual en toda esta situación, en cualquier situación difícil de tu vida, Jesús dice: no temas. Cree solamente y será salva tu hija, le dice a Jairo. Ahora entendemos por fin el propósito de la demora de Jesús, de la interrupción de Jesús, de por qué quedó parado sanando a esta anciana y conversando con ella. Todo está bajo el control de Cristo. Si Jesús hubiera querido, sanaba a la hija de Jairo en ese instante con una sola palabra, sin necesidad de ir a su casa. Pero él quería que Jairo fuera con él en medio de la multitud, oprimiendo, con la interrupción, para enseñarle una lección poderosísima acerca de lo que es la fe y del increíble poder de Jesucristo. Cree solamente, dijo Jesús. ¿Confías en Cristo? ¿Confías en Cristo? Él quita de ti todo temor. Jesús nos ordena tener este mismo tipo de confianza en Él. La fe no es un salto ciego al vacío. Es un salto hacia los brazos de Cristo, los brazos de amor de Cristo. Porque escuchamos su voz y reconocemos su voz, aunque no lo veamos, podemos saltar porque Él está allí y sabemos que nos ama y nos cuida. Así que confía en Él para el perdón de tus pecados. Confía en Él para tu sanidad espiritual. Aún frente a la perspectiva de la muerte, confía en Él. Bueno, cuando llegaron a la casa, todo era confusión. Era un alboroto, las plañideras estaban allí, los músicos fúnebres estaban allí, todo era griterío, era llanto. Así que tomando solamente a los padres de la niña y también a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús dijo en medio del velorio: no lloren.
no llore. La niña no está muerta, sino dormida. Y esa gente en un segundo pasa del llanto a la risa. Comienzan a burlarse de Jesús. De acuerdo al Evangelio de Marcos, Jesús desaloja a todos. Todo queda en paz. Y por supuesto que la niña estaba muerta. Jesús lo sabía, pero cuando Él dice que está dormida, está ofreciendo una perspectiva totalmente diferente a la perspectiva del mundo, de lo que es la muerte para un creyente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él es el creador de la vida. Para Él resucitar a esta niña es como despertarla cuando está dormida. Así que sin escándalo, sin un show, y de la forma más tierna posible, con muy poca gente, aquellos que están realmente interesados, los padres y 3 de sus discípulos, que sean testigos y que luego lo registren. Jesús toma de la mano a la niña y le dice suavemente, tal vez lo que su mamá le decía siempre, muchacha, levántate. Y se levantó. Por el poder de Cristo, la vida regresó a su cuerpo. Su espíritu regresó. Se levantó inmediatamente, tenía hambre. Jesús dice, venga de comer. Cada resurrección en la Biblia es increíble. Es una imagen clarísima del poder de Dios, del poder de Cristo para dar vida. Pero no solo la vida física. A nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida por su gracia. Esta niña no podía hacer absolutamente nada por sí sola. Cristo hizo todo por ella. Y a pesar que Jairo y su hija se reunieron, otra vez estuvieron juntos, llenos de alegría, fue una alegría temporal, porque uno de ellos volvió a morir y el otro se puso triste y lloró nuevamente. Y luego el otro también murió, o la otra también murió. Pero estoy seguro que ambos murieron con una fe firme en el Señor Jesucristo. Y es que su esperanza y su gozo y su paz no estaba puesta en ese milagro que había hecho Jesús, sino en el poder de Cristo, en su persona y en su resurrección, mostrando que Él era el Hijo de Dios, y Él es el Hijo de Dios. Nuestra confianza no puede estar puesta en algo vano, en algo temporal, sino solamente en Cristo Jesús. Es posible que tengamos guardado aquí en nuestra casa el mismo manto que usó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Cómo sería eso? Y puedes sacar ese manto y tocarlo y besarlo cada noche. No te serviría de nada. Sería en vano, sería pura superstición. Porque la salvación viene a ti únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Muchas de las personas de esta multitud que vieron a Cristo y vieron sus milagros y que lo escucharon y lo tocaron, ahora están en el infierno. Solamente los que se acercan al Salvador con humildad, con arrepentimiento, con fe, hallarán la vida eterna y el perdón de sus pecados. Tu fe no tiene que ser gigantesca. Tu fe no tiene que ser perfecta. Tu fe puede ser pequeña, como un grano de mostaza. Pero si está depositada en el Señor Jesucristo, Él será fiel. Perdonará tus pecados, te hará hijo de Dios. Y una vez que estés dentro de su familia, nunca te echará fuera de ella. Y nadie absolutamente te podrá arrebatar de su mano. Ese es nuestro Señor. Los 2 puntos de este mensaje se aplican a toda nuestra vida. La fe en el Señor Jesucristo es lo que te salvará.
El Señor Jesucristo, en segundo lugar, tiene el poder infinito para darte vida y salvarte. Así como estas dos mujeres, así como Jairo también, confiaron en Cristo Jesús, hagámoslo cada uno de nosotros para tener la salvación de nuestras almas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo de tu palabra. Señor, estamos viviendo tiempos inusitados, tiempos increíbles, extraordinarios, tal vez como nunca antes hemos vivido en nuestra vida. Pero en esta situación en la que estamos y en la que muchas personas están sufriendo, sabemos que Cristo es el soberano y tenemos esperanza en Él. No todo está perdido. Cristo nos ama. Cristo tiene poder infinito para salvar y para sanar. Así que te pido, Señor, que tú concedas de confianza y fe y arrepentimiento a aquellos que están viendo este mensaje, para que se entreguen a tu Hijo Jesús y sean salvos, solo por fe. Cree solamente, dijo Jesús, no temas. Gracias, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a perseverar firmes en nuestra fe, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este culto al Señor. Qué gran privilegio. Una palabra para todos los que son miembros y asistentes regulares de nuestra iglesia. Recuerden siempre que una de las principales maneras en que adoramos también a nuestro Señor es por medio de nuestras ofrendas. Así que ustedes ya saben cuáles son las cuentas en que pueden hacer sus depósitos o sus transferencias. O si no tienen esta facilidad, guarden, por favor, su ofrenda hasta que nos volvamos a encontrar y en ese momento pueden entregarla. Qué gran privilegio de saber que nuestro Dios es soberano. Él sigue en control. Hoy día, a las 6 de la tarde, tendremos una nueva transmisión, esta vez con nuestro hermano Evair, que estará enseñando la doxología de Judas, terminando así el estudio de Judas. Voy a terminar este tiempo leyéndola, porque creo que será un buen final para este culto. Y yo también, a partir del siguiente domingo, y por este medio también, voy a retomar los estudios, las prédicas del libro de Romanos. Así que estén atentos a eso. Pero voy a terminar con Judas, versículos 24 y 25. Dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y todo el pueblo de Dios en sus casas responde: amén. Gracias. Que Dios les bendiga.